Vamos a abrir nuestra Biblia en Marcos 1, 14 y 15. Marcos 1, 14 y 15. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la guianza de su Santo Espíritu. La palabra dice: después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, creed en el evangelio. El título para este mensaje: el arrepentimiento verdadero, siguiendo a Cristo hasta el fin. Amada iglesia, vivimos en una generación que habla mucho del amor de Dios, pero pocos del arrepentimiento. Muchos desean las bendiciones del reino, pero no quieren abandonar aquello que los aleja de Dios. Pero sin embargo, el primer mensaje público de Jesucristo no fue reciban prosperidad, ni tampoco sean felices, sino arrepiéntanse. El arrepentimiento es la puerta por la que todo creyente entra al reino de Dios. No es un sentimiento pasajero, ni un rendimiento superficial. Es un cambio profundo que afecta la mente, el corazón y la conducta también. Sin arrepentimientos no hay conversión genuina, y sin conversión genuina no puede haber una vida de discipulado. Por eso hoy vamos a descubrir que el verdadero arrepentimiento transforma nuestra manera de pensar, produce frutos visibles y nos conduce a una vida nueva en Cristo. Leyendo este evangelio, lo estoy leyendo y voy a parafrasearle lo que he encontrado. El evangelio de Marcos presenta a Jesús iniciando su ministerio. Es una proclamación urgente. Juan el Bautista había preparado el camino llamando al pueblo al arrepentimiento. Y ahora Jesús anuncia: el reino de Dios ha llegado. El mensaje no cambia. El corazón debe volverse a Dios para recibir al Rey. Por eso Israel vivía bajo el dominio romano y esperaba un Mesías político que los lideraba de la opresión, que los liderara de esa opresión. Pero sin embargo, Jesús enseñó que el problema principal no era Roma, sino el pecado. Por eso, antes de transformar la sociedad, Dios quiere transformar el corazón humano. Porque la palabra griega metanoia, la palabra griega significa literalmente, significa cambio de mente. Pero el contexto bíblico implica un cambio integral. Pensamientos, deseos, decisiones, conducta, etc. No es solo dejar de hacer algo malo, es volver el corazón completamente a Dios. Por eso, teológicamente, el arrepentimiento y la fe son inseparables. El arrepentimiento nos aparta del pecado. La fe nos acerca a Cristo. Por eso, como primer punto de 20, el verdadero arrepentimiento comienza cuando reconocemos nuestra condición. Y ahí en Salmos 51, 17 dice: al corazón contrito y humillado no lo despreciarás tú, oh Dios. Aquí vemos que David comprendió
que el mayor problema no era haber sido descubierto, sino haber pecado contra Dios. Porque es que el arrepentimiento comienza cuando dejamos de justificar nuestras acciones y reconocemos sinceramente nuestra necesidad del perdón divino. Por eso el pecado rompe la comunión con Dios, pero la gracia invita al pecador a regresar. Es que el arrepentimiento es la respuesta del corazón a esa gracia. Antes de pedir que Dios cambie nuestras circunstancias, debemos permitir que transforme nuestro interior. Ahí en el Antiguo Testamento, el arrepentimiento se expresaba como con ayuno, cilicio, ceniza. Sin embargo, los profetas enseñaron que Dios busca un corazón quebrantado más que manifestaciones externas. El Espíritu Santo convence de pecado para conducirnos al arrepentimiento, no para destruirnos, sino para restaurarnos. Porque es que Dios no puede llenar un corazón que se cree completo, pero sí un corazón que reconoce su necesidad. Dios lo puede llenar. Como segundo punto, el verdadero arrepentimiento produce frutos visibles. Ahí en Lucas 3:8 dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Así que vemos aquí que el arrepentimiento genuino siempre refleja en la manera de vivir. No basta con decir: perdóname, Señor. La vida debe mostrar un cambio real. Hay un ejemplo en Zaqueo. Vemos que Zaqueo no solo creyó en Jesús, sino que restituyó lo que había tomado injustamente y transformó su conducta. Por eso vemos que la salvación es por gracia mediante la fe. Pero la fe verdadera produce una vida transformada. Por eso debemos tener presente que las obras no salvan, pero la evidencia de Cristo ha obrado en nuestro corazón. Por eso la iglesia necesita creyentes que vivan lo que predican. El mundo creerá cuando vean una transformación auténtica. Ahí leí también que los publicanos eran conocidos por abusar de la gente mediante cobros injustos. La restitución de Zaqueo mostraba un cambio profundo y visible. Por eso el Espíritu Santo no solo perdona, también produce un nuevo carácter conforme a Cristo. Un arrepentimiento invisible definitivamente será un arrepentimiento verdadero. Y como tercero y último punto, ahí en 2 Corintios 5:17, y usted se lo sabe, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando una persona se arrepiente y cree en Cristo, comienza una nueva historia de su vida. El pasado ya no tiene o ya no define su identidad ahora, porque tú en este momento empiezas a pertenecer a Dios. Vemos a Pedro. Pedro negó a Jesús, pero el arrepentimiento lo llevó a ser restaurado y usado poderosamente en Pentecostés. Cuando nosotros nos arrepentimos y recibimos a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, empieza nuestra vida a cambiar.
La regeneración es la obra sobrenatural del Espíritu Santo que concede una nueva naturaleza al creyente. El arrepentimiento es la puerta de entrada a esa nueva vida. Estos son los primeros pasos del verdadero creyente. Nadie está demasiado lejos para la gracia de Dios. Lo importante es responder hoy al llamado del Evangelio. Ahí pude leer que la iglesia primitiva proclamaba constantemente el arrepentimiento, arrepentirse, porque entendía que el crecimiento del reino comenzaba con corazones transformados. Dios no solo borra el pasado, amada iglesia, también concede el futuro lleno de propósito para quienes regresan a Él. El arrepentimiento no termina una historia. Permite que Dios escriba una nueva historia en tu vida. Antes del regreso de Cristo, la Biblia anuncia un aumento de la apostasía y del endurecimiento del corazón, y creo que usted y yo lo hemos visto. Precisamente por eso el llamado al arrepentimiento sigue siendo urgente. La iglesia debe vivir preparada para encontrarse con su Señor. Porque es que el arrepentimiento no es solo el inicio de la vida cristiana, también es un estilo de vida. Una iglesia que se humilla delante de Dios experimenta renovación, experimenta avivamiento y restauración. Jesús comenzó su ministerio diciendo: arrepiéntase. Y ese mensaje hoy en día sigue vigente. El arrepentimiento no es una carga, sino el camino hacia la libertad. Y allí donde hay un corazón quebrantado, Dios derrama su gracia y comienza una nueva obra. ¿Por qué me enfoco y me estoy enfocando en estos temas? Me habla un pastor de México y me dice que impactó a un estado. Y todos son nuevos allí. Y me dice que hiciera una serie acerca de los primeros pasos y el caminar con Cristo del nuevo creyente. Y esto nos puede servir a nosotros, porque simplemente hay veces nos olvidamos de que debemos recordar nuestros primeros pasos en el Evangelio. Y estos son consejos primitivos, estos son consejos donde nos vamos a afirmar. Y quizás nosotros decimos: pero es que estos mensajes no son para nosotros. Quizás no, quizás sí. Por eso debemos congregarnos, debemos también estar activos en las actividades de la iglesia para seguir creciendo espiritualmente, y que estos mensajes nos recuerden nuestros primeros pasos en el Evangelio y nuestro caminar. Por eso poco a poco voy a estar escribiendo conforme hemos caminado en el Evangelio y hemos empezado a caminar. Por si nos toca volver a hacer la tarea, la volvemos a hacer. Por eso, en esta mañana, invite a un amigo, invite a alguien que usted conozca a la iglesia, a la casa de Dios, para poder extender este bendito evangelio que muchas veces, hay veces nosotros estamos predicándonos nosotros mismos y los de afuera nada saben.
Por eso en esta mañana vamos a orar. Quizás has estado en la iglesia durante años, pero el Señor no busca solamente tu asistencia, busca tu corazón. El arrepentimiento verdadero no consiste en llorar por unos minutos, sino en permitir que Dios transforme tu vida. Ahí en Joel 2:13 dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. Hoy Espíritu Santo, tú estás llamando a muchos a volver al Padre. Hay cadenas que pueden romperse, culpas que pueden desaparecer y corazones que pueden ser restaurados. No debemos salir de este lugar, de este tiempo, igual. Permite que Cristo haga una obra profunda en ti. Padre Celestial, reconocemos que hemos fallado muchas veces. Hoy nos volvemos a ti, Señor, con un corazón sincero. Perdónanos, límpianos, renueva nuestra mente, Señor. Arranca todo orgullo, toda dureza, todo pecado oculto, Señor. Llénanos con tu Espíritu Santo y produce en nosotros frutos dignos de arrepentimiento. Padre precioso, haz de nuestra iglesia un pueblo santo, un pueblo apasionado por tu presencia y preparado para la venida tuya, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Porque es que yo creo firmemente que con Cristo vamos a la fija. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén.